Muchas gracias. Pero me gustaría, antes de que lo sometiésemos a votación, hacer una serie de consideraciones, señora presidenta, con su permiso. Bien, en el informe que se nos ha presentado se dice algo que es estricta justicia, que ha sido el éxito de Iberred. Y yo creo que tenemos todos la obligación de felicitar a la Secretaría General, a los ejecutores, porque evidentemente nos encontramos ante uno de los grandes instrumentos que tiene muchas posibilidades de desarrollo, pero que ha funcionado extraordinariamente bien. Pero creo, señora presidenta y señores ministros, y creo que este es un asunto importante, que tenemos que ser leales a nuestros orígenes. El propio documento dice literalmente que la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, Iberred, fue creada en octubre de 2004 con el histórico consenso de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. Creo que si en estos momentos una de las tres partes fundadoras de esta institución, que somos nosotros, la CONGIB, pretendemos crear un instrumento distinto con una modificación de carácter diferente, deberíamos previo a la aprobación, hacer una proposición directamente a los ministerios públicos, por un lado, y a la Cumbre Judicial Iberoamericana. Creo que lo leal sería que nosotros trasladásemos una propuesta a estos organismos que han sido cofundadores con nosotros de Iberred, pero no que nosotros hagamos una imposición, puesto que somos una tercera parte de aquellos que en su momento lo constituyeron. Por otro lado, en este presupuesto, que según el documento que se nos ha distribuido, tiene un coste anual no de 100.000, sino, como nos ha dicho el señor secretario, sino de 180.000 euros, y con unas aportaciones ciertamente importantes que van desde los 20.000 euros anuales, por 3 años serían, por lo tanto, 60.000 euros de un grupo de países, hasta otras cantidades distintas. Desde luego, yo sí tengo que decir que no estaríamos en estos momentos en condiciones de aprobar un programa que nos condicionase una aportación económica sin haberlo hablado previamente con nuestros respectivos ministerios de Hacienda, que son los que, en definitiva, nos facilitan esta financiación. Y yo quiero leer una de la relación que dice el propio secretario general en su informe. Cuando, hablando de Iberred, dice: esta red ha sido creada y sostenida en su totalidad con los aportes españoles por medio de la ECID, con los que ha contado hasta la fecha con la intermediación de la CONGIB. Ha sido la ECID, por lo tanto, la que ha financiado esta institución. Y quiero anunciar, en nombre del Gobierno de España, desde luego la voluntad de la ECID de seguir aportando y financiando unos proyectos de los que estamos profundamente convencidos que tenemos que incrementarlos al máximo posible. Pero estas aportaciones complementarias a lo que la ECID aporta, que se nos pide en estos momentos, a mí sí me gustaría que se nos diese a todos los países un periodo de consulta interno primero, y, en segundo lugar, que en lugar de aprobar una modificación de un instrumento que ha funcionado hasta la fecha y que, como bien se dice en el propio informe, no nos pertenece exclusivamente, puesto que ha sido creado conjuntamente con los ministerios públicos, conjuntamente con la Cumbre Judicial Iberoamericana, les trasladásemos a ellos una propuesta de estudio de funcionamiento de Iberred, pero no les sometiésemos a una decisión previamente aprobada. La lealtad que en 2004 posibilitó que este instrumento se pusiera en marcha es la que creo que nos obliga en estos momentos a no adoptar decisiones de carácter unilateral. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Para informar que, evidentemente, en la última reunión del Grupo de Apoyo de Iberred y, por lo tanto, a la Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se le informó en detalle del contenido de esta propuesta, que al propio tiempo a la cumbre de la IAM, a la reunión de Ministerios Públicos, y a la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la reunión que tuvieron en Guadalajara, también les informamos de esta posibilidad de que contribuyeran, a través de este mecanismo, de que contribuyeran económicamente al sostenimiento de Iberred. En absoluto se ha hurtado información ni se pretende modificar el status quo. La existencia de la creación de un programa iberoamericano es competencia de los poderes ejecutivos, por tanto de los ministerios, que proponen a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno la aprobación del programa. Es decir, la iniciativa es una iniciativa, sería en principio una iniciativa ministerial. Obviamente, la distribución, primero, el consenso interno por país
Y luego la propia distribución de las cantidades. Probablemente el ministro tenía el documento que se entregó en Bogotá, se ha afinado más y la cantidad eran 100.000 euros al año. Pero vamos, es lo mismo, ¿no? A lo que me voy a referir es que esos obviamente son fruto de consensos internos y que esos consensos internos tendrán que adoptarlo cada país según entiendan y según consideren más conveniente, más oportuno. Yo realmente no se ha producido, por lo menos por parte del secretario general, ningún acto, entiendo, de deslealtad, ni con la IAM ni con la Cumbre Judicial Iberoamericana, a los que, como le digo, he estado informando en las distintas reuniones de los grupos de apoyo. Gracias, señora presidenta. Para ratificar, por lo tanto, después de oír esas palabras del secretario, no estamos hablando de que podamos hacer una propuesta conjunta, sino que se les ha trasladado un propósito. Creo, con toda sinceridad, que lo adecuado hoy sería que nosotros acordásemos trasladarles a estos dos leales socios con los que en el año 2004 pusimos en marcha este proyecto una propuesta de estudio para ver cuál es la fórmula que digamos, pero que lo que habremos de trasladar a la cumbre no debe de ser, desde mi punto de vista, una decisión unilateral de la CONGIP, sino una decisión conjunta adoptada por los tres organismos. Propongo, por lo tanto, para evitar además tener que asumir compromisos de gasto, que me imagino que muchos de los señores ministros tendrían dificultades para hacerlos en este acto, que lo que hagamos será trasladar este documento tanto a la Cumbre Judicial Iberoamericana como a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, a los efectos de que entre los tres organismos podamos, en su momento, hacer una propuesta a la cumbre. Gracias, ministro. Hay un observador que quiere hacer uso de la palabra y posteriormente Portugal. Disculpa. Buenas tardes, señora ministra, doctor Moreno. Vengo en representación de AIAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y agradezco toda la referencia que el doctor Moreno ha hecho hacia el trabajo que hemos constituido en conjunto con Iberred ya desde el año 2004 como fundadores. He pedido la palabra, quizás interrumpiendo un poco vuestra reunión, para sostener una idea que es la que manifestamos la Secretaría General Permanente de AIAM y la presidencia que ahora la lleva el Ministerio Público Federal de Brasil, cuyos representantes también me acompañan. La idea es apoyar un poco la idea del representante español, porque necesitamos mostrar a los otros ministerios públicos de Iberoamérica la propuesta que está haciendo CONGIP. Y además estamos viendo que su propuesta, si bien es absolutamente lógica y necesaria, nosotros entendemos que en el caso de Chile siempre estamos hablando de dineros públicos y la decisión política tanto de los dineros del Ministerio Público pertenece al Ministerio de Hacienda, que es una entidad política. Entonces no nos correspondería tampoco como ministerios públicos, y creo que en muchos países de Iberoamérica pasaría lo mismo, asumir una decisión de poder aportar a una institución internacional si no tenemos dentro de la partida autorizada por el Ministerio de Hacienda que recursos públicos destinados al Ministerio Público sean destinados a un organismo internacional. En ese sentido nos encontrábamos con la necesidad de hacer esa observación, interrumpiendo vuestra reunión, para clarificar un poco ese tema que creo que compartimos con otros ministerios públicos de Iberoamérica, y especialmente, no sé si es la opinión de México y República Dominicana que me acompañan, que ejercen la función de Ministerio de Justicia y Procuraduría General tendrían ese mismo problema. Gracias. Muchas gracias. Embajador de Portugal. Gracias, señora Presidenta. Bueno, a nosotros de enaltecer gracias. Gostaríamos de enaltecer lo que a nosotros lo vemos como los méritos que son inequívocos de la iniciativa. Ese es un dado. Lo otro es que, bueno, hay que tener en cuenta lo que son las presiones de otras delegaciones
como ha sido el caso de la intervención de la delegación de España. Bueno, es un punto de vista. Hay también que tornarlo un poco, verlo un poco con el prisma de las decisiones que estamos aquí tomando. Lo tercero punto, la tercera observación, es que, bueno, Portugal vería muy positivamente algunos progresos a este respecto, ¿no? A este y a otros. Lo que me ocurre ahora, en todo caso, es que, se tratando de una organización internacional, que hay que tener también un poco de prudencia de no se crear aquí un poco la psicosis de what the referendum. Si todos los trabajos de la organización, como se ha pasado esta mañana en la discusión del primer punto, si todo queda muy dependiente de posteriores evaluaciones, ahí me voy a preguntar si la organización no va a caer en una dinámica que ya no es tan constructiva, pero casi es una dinámica un poco autolimitativa. Voy a intentar decirlo más claramente en español. No estamos aquí en presencia de instrumentos internacionales, pero hay que tener también prudencia de no nos crearmos demasiadas autolimitaciones, porque si no, si esta no es la instancia propia para discutir la cibercriminalidad, no puede adoptar convenios, no podría, no se estaba hablando de eso. No puede adoptar instrumentos que condicionan al convenio. No puede establecer y abrir procesos de discusión y de debate sobre las bases y ponerlo en papel. Está creando desnecesariamente un proceso de autolimitación, lo que no es todavía ahí tan positivo para la dinámica y evolución de la institución. Gracias. Sí, viceministra. Gracias. Es más bien para informar que pese a que hemos hecho diversas consultas internas en Costa Rica a partir de la reunión de Bogotá, a este momento desafortunadamente no tenemos una posición definitiva sobre la viabilidad de este proyecto. Hemos estado conversando preliminarmente con el Ministerio Público, pero requerimos más tiempo para un análisis más detallado de la propuesta y para nosotros es de vital importancia el Ministerio Público porque es el mayor usuario de Iberred en su quehacer diario. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda todavía tampoco nos ha dado el visto bueno. Sí nos aclaró que en caso de darnos el visto bueno sería a partir del 2014, dado que por la elaboración de presupuestos ya para el 2013 es imposible incluir una partida presupuestaria que contenga esta contribución. De manera que hemos estado en conversaciones, hemos recorrido parte del camino, pero todavía no hemos tenido un consenso que nos permita dar una posición definitiva al respecto. Muy bien. Les quiero plantear lo siguiente. Hemos conversado con el secretario general y, en definitiva, uno podría vislumbrar dos alternativas, ¿no es verdad? Una es atenerse a los plazos internos que ya la propia propuesta establece, porque la propuesta establece ciertos plazos internos de consulta y, en consecuencia, una opción sería esa, atenerse a esa propuesta de los plazos que se contemplan en la propuesta, siguiendo la línea de lo que plantea el representante de Portugal. Y la otra alternativa sería la propuesta por el ministro de Justicia de España, en el sentido de hacer las consultas y eventualmente tratar este tema, o no eventualmente, sino que tratar efectivamente esta materia en la cumbre del mes de octubre. Entonces tendríamos esas dos posiciones sobre la mesa. Lo que correspondería entonces es pronunciarse sobre qué alternativa seguimos. En ambos casos, obviamente, hay un periodo de consulta. Lo que ocurre es que en la alternativa 2, ¿no es cierto?, esa decisión hay que adoptarla o hay que tener una respuesta por parte de cada Estado en el mes de octubre. En la propuesta primera
supone abordar los periodos de consulta, pero supone aceptar y aprobar el documento.